Hola, sean bienvenidos a este video donde vamos a ver el tema de resolución de sistemas de ecuaciones mediante los métodos de eliminación gaussiana y eliminación Gauss-Jordan. El primer método que vamos a realizar es el de eliminación gaussiana, donde tenemos por objetivo obtener la matriz de coeficientes. La vamos a reducir a la forma escalonada por renglones. Finalmente vamos a despejar el valor de la última incógnita y vamos a usar la sustitución hacia atrás para obtener las demás incógnitas. Aquí tenemos este sistema ya en su forma matricial, la matriz de coeficientes, y pues vamos a empezar a hacer la primera operación elemental, donde queremos que el renglón 1 modificarlo para que este elemento sea igual a 1. Es por ello que vamos a multiplicar 2 por 1/2 para que nos dé como resultado igual a 1, y de esa manera podamos transformar los demás elementos debajo de este 1 de manera que se hagan 0. Entonces ahí multiplicamos 2 por 1/2, eso es igual a 1. Luego vamos a multiplicar 4 por 1/2, es igual a 2. 6 por 1/2, 18 por 1/2 y nos da como resultado 9. Y pasamos los otros dos renglones de la misma forma. Entonces aquí ya tenemos nuestro 1 y vamos a buscar que este elemento sea igual a 0 para poder llegar a esa forma escalonada. Entonces para eso tenemos que multiplicar menos 4 por 1 es igual a menos 4, más 4 igual a 0. Esa operación aquí queda expresada y la tenemos que aplicar a cada uno de los elementos del renglón 2 para obtener un nuevo renglón 2. Entonces decimos menos 4 por 1, menos 4 más 4 y obtenemos 0. Luego tenemos 5 por menos 4 más 2 y eso nos va a dar menos 3. 6, tenemos 3 por menos 4 más 6, eso nos va a dar menos 6. Y finalmente menos 4 por 9 más 24 nos va a dar igual a 12. Y vamos a buscar que este 3 se haga 0. Para eso tenemos que multiplicar menos 3 por el renglón 1 y sumarle el renglón 3. En este caso es menos 3 por 1 es igual a menos 3 más 3 y nos da 0. El siguiente elemento va a ser menos 3 por 2 es igual a menos 6 más 1 nos da menos 5. Menos 3 por 3 es igual a menos 9. Menos 2 nos da menos 11. Menos 3 por 9 va a ser igual a menos 27 más 4 y nos da como resultado 23. Entonces sí, ya tenemos los dos ceros debajo del 1 y proseguimos ahora con el renglón 2 porque queremos que este se convierta en 1. Recordemos que aquí hay un 1, aquí tiene que haber un 1 y acá también tiene que haber un 1, pero aquí tenemos que tener un 0, ¿no? Debajo de cada uno debe haber ceros, como en este caso, y aquí debe haber 1 al final para este método de eliminación gaussiana. Entonces por esa razón es que tenemos que multiplicar por menos 1/3 todo el renglón 2, porque aquí tenemos menos 3. Menos por menos va a ser más y 3 por 1/3 va a ser igual a 1. Entonces ahí tenemos el 1. En el primer caso pues es 0 por menos 1/3 nos dio 0. Luego menos 6 por menos 1/3 nos da 2 positivo. Y menos 12 por menos 1/3 nos va a dar 4 positivo. Entonces ya obtuvimos el 1 que estábamos buscando en lugar del menos 3. Y ahora lo siguiente va a ser que este menos 5 se haga 0. Para eso tengo que multiplicar 5 por el renglón 2 y sumarle el renglón 3, que es la siguiente operación. 5 por el renglón 2 más el renglón 3. Entonces ahí, si yo digo
si yo digo 5 por 0 va a ser 0, más 0 me va a dar 0. 5 por 1 es igual a 5, menos 5 va a ser 0. 5 por 2 va a ser 10, menos 11 es igual a menos 1. 5 por 4 va a ser igual a 20, menos 23 es igual a menos 3. Y obtenemos aquí ya el menos 1, sin embargo tiene que ser 1 positivo. Por tal razón tenemos que multiplicar por menos 1 el renglón 3 para que este menos 1 se haga positivo. Entonces nos va a quedar los primeros dos ceros, nos van a quedar iguales. El menos 1 por menos 1 va a ser igual a 1 positivo. Y menos 3 por menos 1 va a ser igual a 3 positivo. Y pasamos los primeros dos renglones iguales. Entonces hasta aquí ya nosotros podemos obtener el valor de la última incógnita. Y llegamos a lo que es la forma escalonada por renglones, donde tenemos la diagonal principal con puros unos y debajo de los unos va a haber ceros. Entonces aquí si yo tengo que la primera columna es X, la segunda columna va a ser Y y la tercera columna Z, puedo decir que Z es igual a 3. Entonces son tres ecuaciones y de la ecuación 3 yo puedo decir que Z es igual a 3. Y ese valor de Z sustituirlo ahora en la ecuación 2, donde como habíamos dicho, pues cada columna está asociada a una variable. En este caso tengo Y más 2Z igual a 4, que es la ecuación 2. Y ahí yo puedo sustituir el valor de Z igual a 3. De manera que multiplico 2 por 3 va a ser igual a 6, igual a 4. Y despejo Y de manera que sea igual a 4 menos 6, es decir, igual a menos 2. Genero lo que es la ecuación 4. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir la ecuación 4 y la ecuación 3 en la ecuación 1, que es la primera que tengo acá. X más 2y más 3z igual a 9. Entonces sí, sustituyo el valor que encontré de y, que fue de menos 2, el valor de z, que es igual a 3, y multiplico 2 por menos 2, me va a dar menos 4, y 3 por 3 me va a dar 9. X menos 4 más 9 igual a 9. Despejamos la X de manera que pasen con el signo contrario. Si aquí es menos 4, del lado derecho del igual va a pasar como 4 positivo, y este 9 positivo del lado derecho del igual pasa como menos 9. Entonces tengo este 9 más 4 menos 9, y eso me da que X es igual a 4. Por lo tanto, obtengo ya los resultados para cada una de las variables. X igual a 4, Y es igual a menos 2 y Z es igual a menos 3. Pues hasta aquí es el método de eliminación gaussiana para la resolución de sistemas de ecuaciones. Pero también tenemos el método de Gauss-Jordan, que va más allá de eliminación gaussiana, porque aquí obtenemos la forma escalonada reducida por renglones. Entonces en Gauss-Jordan todavía le seguimos. En el método de eliminación gaussiana nos quedamos hasta esta parte. Sin embargo, en el de Gauss-Jordan vamos a continuar todavía, porque queremos que arriba de los unos haya ceros. Por ejemplo, aquí ese 2 tiene que ser 0, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0. Por esa razón, aquí en el renglón 1 multiplicamos menos 2 por R2 más R1, es decir, menos 2 por 1 va a ser igual a menos 2 más 2 igual a 0, y así es como logramos que este se haga 0, pero también pues tenemos que seguir con todos los elementos del renglón 1. Menos 2 por 2 va a ser igual a menos 4 más 3 y va a ser igual a menos 1. Entonces ahí tenemos el 0, ahí tenemos el menos 1. Luego decimos menos 2 por 4 es igual a menos 8 más 9 y eso nos da como resultado 1. Pasamos los otros dos renglones iguales y tenemos que hacer 0 este 2
y tenemos que hacer 0 este menos 1. Para poderlo hacer 0 tendríamos que sumar el renglón. Aquí hay un detalle, ¿no? Es el renglón 1 más el renglón 3. Y entonces decimos 1 más 0 es igual a 1, 0 más 0 es igual a 0, y menos 1 más 1 es igual a 0. 1 más 3 es igual a 4. Entonces aquí lo que hicimos fue sumar el renglón 1 más el renglón 3. Renglón 1 más renglón 3 nos dio un nuevo renglón 1. Ya logramos que ese menos 1 se hiciera 0. Ahora, en este caso, para el nuevo renglón 2, tenemos que multiplicar menos 2 por R3 más R2, es decir, menos 2 por 1 es menos 2, más 2 es igual a 0. Y así aplicar para cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí, menos 2 por 0 es igual a 0, más 0 me da 0. Luego tengo menos 2 por 0 es igual a 0, más 1 es igual a 1. Menos 2 por 1 es igual a menos 2, más 2 me va a dar 0. Menos 2 por 3 es igual a menos 6, más 4 es igual a menos 2. Y el último renglón lo pasamos igual. Entonces sí, aquí ya tenemos los valores, ya tenemos prácticamente de esta matriz, podemos sacar los resultados. Esto se conoce como forma escalonada reducida por renglones. Con el método de eliminación gaussiana únicamente llegas a la forma escalonada por renglones. Acá, y en esa matriz pues tienes valores diferentes de 0 arriba de la diagonal principal. Y tienes ceros debajo de la diagonal principal, ¿sí? En el método de eliminación gaussiana. Pero en el método de eliminación Gauss-Jordan vamos más allá, realizamos una serie más de operaciones por renglones y llegamos a lo que se conoce como forma escalonada reducida por renglones, donde ya nosotros podemos obtener directamente los valores para cada una de las incógnitas. Decimos que x es igual a 4, y es igual a menos 2 y z es igual a 3, ¿no? Y así es como podemos obtener la solución única para este sistema de ecuaciones. Usamos el mismo sistema y lo resolvimos por los dos métodos, el de eliminación gaussiana y el de eliminación Gauss-Jordan. Pues hasta aquí llega este video, espero que haya sido de su agrado, que haya quedado muy claro. Pues nos vemos en un próximo video.